a cargo del ingeniero Giancarlo Silva. Fuertes aplausos, por favor. Sí. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Giancarlo Silva, soy representante de la empresa ABB. Trabajo para el área de alta tensión, high voltage. Lastimosamente no tengo tanta experiencia como tiene el ingeniero que tiene, escuché, 14 años de experiencia. Y yo soy más joven, tengo recién 2 años y medio en ABB. Sin embargo, quiero compartir con ustedes más o menos lo que conozco acerca de lo que es Power Quality. ¿Qué es Power Quality? Calidad de energía, ¿no? Ahora, yo lo que vengo acá es transmitir más o menos las enseñanzas que me han dado todo el personal de fábrica de los diferentes países, tanto Brasil, tanto Australia, Suecia, que más o menos me han instruido y con la misma manera quiero transmitirle a ustedes, porque este es un valor bastante importante, ¿no? Antes de comenzar, igual, agradecer a la universidad por darme la oportunidad de exponer, ¿no? Y felicitaciones por el Congreso de la Intercom, ¿no? Espero que les vaya muy bien, sé que les vaya muy bien, ¿no? Se ve que están bien organizados, ¿no? Y nada, éxitos para todos. Muy bien. Empecemos con la exposición. Voy a hablar el tema de Power Quality es un tema bastante extenso, es decir, si vamos a profundizar a grandes rasgos, no salimos nunca de acá, ¿no? O sea, es así de sencillo. O sea, el tema de Power Quality es demasiado amplio, ¿no? Sin embargo, yo no puedo quedarme todo el tiempo acá y ustedes también tienen que descansar. Así que, empecemos. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ya, el tema de definiciones. Voy a tomar simplemente definiciones claves para ese tema de Power Quality o calidad de energía. Primero que nada, obviamente el título. ¿Qué es calidad de energía? ¿No? Calidad de energía es ver que el equipo que tú tengas esté trabajando y esté funcionando de manera correcta. Ese es con respecto al equipo. Y con respecto al sistema es que el sistema entregue tanta tensión como corriente y que su frecuencia y al mismo tiempo la onda de la tensión esté trabajando de manera óptima y tenga los valores óptimos para que el equipo trabaje de manera correcta. Ahora, ¿cuál es el problema de la calidad de energía? Es que debido a la alta tecnología que tiene en estos momentos, los motivos de un problema en calidad de energía son estos: sensibilidad, electrónica de potencia que cada vez toma más fuerza, impacto de medidas de racionalización y conservación de energía, aumentos de las exigencias de los consumidores, implicancias económicas, multas. Ustedes saben de que si una empresa consume una buena cantidad de reactivos, o mejor dicho, emite una buena cantidad de reactivos, paga. Y paga por los reactivos. Y no es un monto, digamos, cómodo para la empresa, es un pago bastante fuerte. La presencia de la calidad de energía no solamente se encuentra en las industrias, es decir, partamos de acá. Se encuentra desde las plantas, desde las mismas plantas, de las mismas industrias, ¿no? De ahí subiendo más que nada lo que es media tensión, lo que son subestaciones, ponle 60 kV, 138, y de ahí vamos subiendo más, ¿no? 220, 500 y las mismas generadoras. Es decir, el tema de calidad de energía no solamente es en un punto, se tiene que aplicar en todo el sistema, y es algo que voy a explicar a continuación también. ¿Cuáles son los problemas de calidad de energía? Son 3 puntos, vamos a tocar solamente 2 de ellos. Los 3 puntos son los armónicos, factor de potencia y desequilibrios de carga. Para nosotros los ingenieros conocemos perfectamente todos estos puntos. Factor de potencia. ¿Quién ha escuchado ese término? El tema de los armónicos. Tal vez no lo han escuchado de manera tan amena, pero voy acá a tratar de refrescarles si es que lo han escuchado. Ups, bueno, factor de potencia. No se emocionen, muchachos. El factor de potencia vamos a explicarlo de manera sencilla. En un vaso de cerveza se tiene tanto espuma como líquido.
¿Cuál es la potencia activa? El líquido. ¿Cuál es la potencia reactiva? La espuma. ¿Cuál es la potencia aparente? Tanto la reactiva como la activa. Así de sencillo, ¿no? Se explica de manera vectorial. Se puede encontrar acá este gráfico. Tanto la potencia activa, como la que se encuentra en kilowatts, como la potencia reactiva que se mide en kilobar, en kbar, kilobar ampere reactivo, y la potencia aparente. Más o menos, ¿por qué se tiene que tener bastante en cuenta el tema de factor de potencia? Por ese tema. Imaginemos un transformador que no tenga un capacitor al costado, ¿no? Si ustedes ven la primera imagen, ven un transformador que en la parte roja es una potencia reactiva. ¿Eso qué significa? Supongamos que estamos en hora punta, 6, 8 de la noche, ¿no? Es necesario de que el transformador dé una potencia activa bastante alta, ¿no? Y justo este espacio de potencia reactiva puede hacer de que el transformador no trabaje de manera correcta, se sobrecaliente y obviamente reduzca su ciclo de vida. Sin embargo, si nosotros colocamos un capacitor en paralelo al transformador, esto lo que va a generar es que ese espacio que se está ocupando como energía reactiva o potencia reactiva sea una energía disponible, una potencia activa disponible, ¿no? Más o menos como lo que estoy explicando, ¿no? ¿Cuál es la función de un capacitor? Bueno, simplemente corrección del factor de potencia, liberación de la capacidad de potencia, como le expliqué el tema del transformador, mejoría del nivel de tensión y reducción de las pérdidas en los transformadores, como le venía diciendo. Y en resumen, el tema del factor de potencia, ¿qué es lo que genera? Una mejor economía, uso eficiente de la energía, mejoría de los procesos y reducción de las pérdidas en el sistema. Ya. Acá, ese tema de armónicos ya es un tema un poquito más complejo, si me permiten. Ya. Ustedes pueden observar en esta primera gráfica más o menos cómo es una corriente en el sistema, por así decirlo. ¿Qué es lo que compone una corriente en el sistema actualmente? Una corriente fundamental y unas ondas pequeñitas que ustedes ven ahí, que son las corrientes armónicas, que dependen el armónico depende de la frecuencia, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Esto se genera por las cargas no lineales. Es decir, las cargas no lineales van a generar, aparte de la carga, van a generar corrientes de distintas frecuencias. Si me dejo explicar. Si tenemos acá una fuente, de manera sencilla, si tenemos acá una fuente y tenemos acá una carga, si la carga es lineal, con esto basta y sobra. Pero ¿qué pasa si la carga no es lineal? Va a haber una inyección, de corriente, pero de distintas frecuencias. Es decir, supongamos que esto sea de 50 Hz, esto sea de 150 y esto sea de 250. ¿No? Y esto es lo que ocasiona esa onda. Es decir, esta onda, ¿qué vemos acá? Acá estamos viendo la suma. Es decir, estamos viendo ahí, digamos descompuesta, ahorita vamos a ver la suma, de la onda fundamental, que es la más grande, y las ondas más pequeñas, que vendrían a ser los armónicos, las corrientes de armónicos. Vamos a bloquearnos un poco. No se asuste. Vamos a bloquearnos un poco. Ahora, ¿cómo se define el tema de los armónicos? Así. Bastante bonito, ¿verdad? La ecuación de arriba es también es la manera de descomponer la corriente junto con los armónicos. Es decir, la primera componente es la corriente fundamental y la sumatoria es tanto los armónicos pares como los impares, ¿no? Conociendo, ¿cuál sería la parte de la función de los armónicos pares? El coseno. ¿Por qué? Porque somos una función par, más o menos regresando a mate 1, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la parte de esta función que vendría a ser los armónicos impares? El b n seno de nx. ¿Qué sería eso? Una función impar, ¿no? Ya.
Ven el primer gráfico de la izquierda, el de arriba, esa es la onda distorsionada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esta es la onda distorsionada, esta es la suma de todas las ondas, ¿no? Esto como vamos a tratar de ir de derecha. A la derecha vemos cómo se dibujaría la onda fundamental. Ahora, ¿qué pasa si le sumamos la primera armónica, la quinta armónica, la séptima armónica y nos da un dibujo muy cercano a lo que estamos viendo en estos momentos? Entonces, ¿qué son los armónicos? Los armónicos son generados por las cargas no lineales. Eso tengan que muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona esto? Primero, ocasiona distorsiones en la tensión del sistema. Segundo, lo que hace es reducir la vida útil de los equipos que están alrededor de él. Y hasta también reducen la vida útil de la misma carga que ocasiona el armónico. Vamos por otro concepto bastante común. El tema del factor de potencia del cos phi. Cada vez que uno habla de factor de potencia, lo relaciona con el cos phi. Mal. El cos phi, ¿qué cosa es? El cos phi toma la corriente fundamental. Mientras que cuando nosotros hablamos de factor de potencia, estamos hablando de la suma de la corriente fundamental más con las corrientes armónicas. ¿A qué me refiero esto? Si uno va a una subestación a hacer una medición y uno no sabe realmente la diferencia entre estos dos puntos, lo que puede hacer es medir lo que ven en la línea azul, que es casi, o sea, es 0.95, pongámosle, o sea, un factor de potencia bastante óptimo, ¿no? Sin embargo, si lo que quieres hacer es mediciones de armónicos, lo que necesitas es el factor de potencia. Es muy distinto al cos phi. Vamos por un concepto bastante general de lo que es más o menos la evolución que ha tenido la calidad de energía. Los equipos electrónicos han existido ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Se han implementado en las subestaciones, no es tecnología actual, se conocen desde hace bastante. Es decir, los variadores, ¿no? Todo lo que es UPS, todo eso ya se encuentra en las subestaciones, es decir, no es tecnología nueva, ¿no? Acá no vamos a descubrir la pólvora, los equipos ya se encuentran ahí. Entonces, ¿por qué recién estamos tocando el tema de los armónicos? Porque recién nos está afectando, ¿no? Es decir, el sistema, el CIN ha crecido tanto de que las corrientes armónicas ya están recién atacando al sistema de manera notoria para nosotros. ¿Cómo se hacen las consideraciones en estos momentos? Se tiene bastante cuidado en el tema de los transformadores, es decir, el transformador es un equipo bastante caro, por no decir el equipo más caro del patio de llaves, ¿no? De ahí le sigue el interruptor y de ahí el seccionador de los transformadores de medida y pararrayo, ¿no? Pero el más caro es el transformador, ¿no? Entonces a este equipo hay que protegerlo bastante, ¿no? Y es el que sí se le considera en ese tema de calidad de energía. Luego, como una consideración moderada están los relés electromagnéticos, PLC, y como una consideración baja o casi nula el tema de las comunicaciones, procesador de datos. Mire, yo le hago esto porque una experiencia visitando a una planta, me di con la sorpresa de que ellos estaban con una cantidad inmensa de variadores y no tenían ni filtros y no tenían bancos. El factor de potencia en esa planta era de 0.73. O sea, estaba horrible, ¿no? Y esa era en baja, no estaba en alta demanda, o sea, estaba bajo. Imagínense cuando esté en alta demanda, ese factor de potencia se va prácticamente a cero, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona esto? La planta está pagando reactivos y no se imaginan la cantidad de reactivos que está pagando, ¿no? Entonces, es una solución que nosotros estamos apoyándolo. Pero eso es en base a ¿qué? Al descuido también de los mismos usuarios que no tienen bastante conocimiento, que no tienen conocimiento de la necesidad de la instalación de filtros y la instalación de bancos. Punto de acoplamiento es otra definición. ¿Qué es un punto de acoplamiento? Es el punto en donde la carga se alimenta de la fuente. Así de sencillo. En cristiano, ahí pueden ver arriba la carga, la fuente y la carga están en la misma barra. Así de sencillo, ¿no? Ahora, hay que tener muy en cuenta el tema del punto de acoplamiento común. ¿Por qué? Porque si tú no lo tomas de manera correcta, no te va a arrojar las mediciones que tú deseas, ¿no? ¿A qué me refiero? Supongamos que esta barra es de 13.8 nomás.
la carga no se va a alimentar directamente de 13.8, ¿no? La carga normalmente tiene o un transformador que lo baja a una tensión admisible para sus equipos, ¿no? Y de ahí comienza a trabajar, ¿no? Entonces, ¿dónde se hacen las mediciones? Las mediciones se hacen siempre en el lado de alta, ¿no? ¿Por qué? Este cuadro lo he sacado de la norma IEEE, la 519. ¿Por qué de la norma IEEE y de dónde de una norma peruana? Porque no hay ninguna norma peruana ahorita que tenga este tipo de restricciones. La norma peruana te habla de una restricción en tensión, pero no de una restricción en corriente, ¿no? ¿Qué es lo más importante para nosotros en estos momentos? Es decir, a una mayor cantidad de corriente de armónicos es necesario mitigarlo, ¿no? O reducirlo a un valor, a un rango de valores que sean necesarios o hagan que el sistema no se vea tan afectado. Son unos valores más o menos comunes que se toman. AEB trabaja en base a este tipo de normas, ¿no? Por último, dejemos un rato el tema de los armónicos, regresemos en el tema de los capacitores para comenzar el tema de los bancos. ¿Cómo se hace el tipo de la compensación? Es decir, ¿cómo tú compensas? Como el gráfico que vimos en el tema del transformador, ¿no? ¿Cómo compensas? Hay varias maneras. Primero, compensación de manera directa, corrección individual, C1, está al lado de la carga. Segundo, compensación en grupo, una compensación un poco más grande en el C3, el que está acá a la derecha, abajo. Corrección primaria, en la parte baja del transformador, y corrección general, el C2, y corrección primaria en el lado de alta del transformador, disculpe. ¿Qué son los bancos de capacitores? Son los equipos que nos ayudan a la corrección del factor de potencia. Equipos que están compuestos de unidades capacitivas, que es el elemento fundamental en el banco. ¿Cómo se especifican estos equipos? Cada equipo, la especificación es distinta. Es decir, cada problema que haya en el sistema no se puede trabajar de la misma manera como se trabajó en la solución anterior, ¿no? Por más que las características parezcan iguales, la solución es distinta, ¿no? Es por eso que para hacer la calidad de energía, uno no simplemente dice, tenemos una cierta cantidad de datos, podemos ofrecer ese equipo, eso está mal. Tenemos que hacer un estudio de calidad de energía, ¿no? Y recién ahí estar seguros de que los equipos van a operar de manera correcta. Esta es una imagen de un banco. Este es un open rack, es decir, al exterior. Ahí están sus equipos de medida y bueno, las características de este banco es que a más tensión crece de manera vertical, ¿no? Ustedes deben haber conocido o escuchado que los bancos también se ponen en celdas, ¿no? A más tensión, a más potencia, la celda se va de manera horizontal. Mientras que el open rack crece de manera vertical. Es decir, el espacio el cerco donde está, no se va a mover, no se va a ampliar para nada. Una de las configuraciones, al igual que las configuraciones en el sistema, nosotros lo que buscamos es confiabilidad, ¿no? ¿Y cómo logramos una confiabilidad? Siempre trabajando con una solución que ayude al usuario a llegar a un valor de factor de potencia que no le permitan pagar, ¿no? Más que nada. Nosotros siempre optamos por el doble estrella aislada, simplemente por confiabilidad, ¿no? La solución en las tres va a ser la misma. Sin embargo, la confiabilidad es lo que nos da la necesidad de trabajar con el doble estrella. Los filtros de armónicos. ¿Qué hacen los filtros de armónicos? Su nombre lo dice, filtrar los armónicos de tercera, quinta, séptima, todos los armónicos. Los filtros de armónicos son usados, pueden ser usados para cancelación de los filtros, es decir, después de un estudio de calidad de energía, el usuario decide cancelar absolutamente todas las corrientes de los armónicos o reducirlos a un valor aceptable.
Los tipos de filtros armónicos, filtro sintonizado, filtro amortiguado, filtro tipo C, los tres van a trabajar para poder filtrar el equipo. Sin embargo, el primero es quien tiene las menores pérdidas. Las configuraciones simplemente hacen óptimo cierta parte de la solución, pero los tres cumplen el mismo objetivo, filtrar las corrientes armónicas. Un poco más didáctico. Una fuente de armónicos, una carga no lineal, que entra y ocasiona esa distorsión que ven arriba. Entonces, a nosotros se instalaron un sistema de filtros doble estrella que vamos a ocasionar que la onda, la forma de onda sea la correcta. Muy bien. Para este tipo de estudios armónicos, el COES trabajó junto con un externo para hacer un estudio de la quinta armónica, ¿no? El estudio fue entregado el año pasado y este estudio lo que arrojó fue algo bastante grave para el sistema eléctrico, ¿no? No se está considerando el tema del quinto armónico. Vamos a explicarlo. Vamos a trabajar esto como si fuera como cuando nosotros vamos a una clínica o cuando vamos nosotros a un hospital. Nosotros vamos a un hospital, nos sentimos enfermos. Nosotros vamos al doctor, ¿no? Él nos diagnostica y luego nos da un tratamiento. De la misma manera, el enfermo, ¿quién es en estos momentos? Es el CEIN. El CEIN ahorita es quien está padeciendo, ¿no? ¿Quién es el doctor en este momento? Se puede considerar al COES. La enfermedad, los armónicos, ¿no? Y la terapia, llegar a valores de los armónicos admisibles para que el sistema no siga sufriendo. ¿No? Como dice, los armónicos son una enfermedad del sistema. Esa terapia no es rápida, es decir, no simplemente se instala y las soluciones se van a notar de manera inmediata. Es algo que va a tomar un tiempo. ¿No? Esto se debe acompañar con mediciones continuas, ¿no? Y tanto de los INERMIN debe participar bastante en ese tema, ¿no? Y las normas, el NTSS, tienen que estar bastante claras para las nuevas subestaciones. Este estudio, vamos a enfocarnos bastante en ese, vamos a conversar un poco más de este estudio. Este estudio, ¿qué es lo que arrojó? Lo siguiente. A la hora de hacer las mediciones, el CEIN es bastante grande, es inmenso, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer las mediciones de los armónicos si en todo el CEIN existen cargas no lineales, ¿no? Entonces, agarramos un sistema pequeño. Este es un pequeño sistema en la que la carga de abajo está con un filtro, mientras que la carga de arriba no lo está. Pero ambos son no lineales, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Obviamente, la carga no lineal C1 no va a alimentar, no va a inyectar ningún armónico. Sin embargo, la carga C2 sí. Hasta ahí todo está correcto. Es decir, el sistema de abajo no debería tener armónicos. ¿Qué era su error? El sistema de abajo tiene tantos armónicos como el sistema de arriba. ¿Por qué? Porque está alimentando, el C2 está alimentando los armónicos y según las mediciones hay un 100% de probabilidad de que existan armónicos en el sistema de abajo a pesar de que hay filtros, ¿no? Es decir, este es algo un poco más grave, ¿no? No es solamente el hecho de hacer mediciones en una barra y esperar a que arroje el estudio, poner el filtro y ahí ya no va a ocurrir nada. No, el sistema es bastante complejo. Es decir, vamos a mitigar en un lado, pero no vamos a encontrar la razón ni la fuente. Entonces, ¿cómo trabajamos de esta manera? Lo que hizo el estudio fue, primero, separar. Es decir, vamos a separar el sistema de 50, 60 kb, otro sistema de 220, 500, otro sistema de 138, ¿no? Entonces, y clientes libres,
Más o menos esta es la manera como se iba a trabajar. ¿Y cómo se iban a hacer las mediciones? Las mediciones se iban a hacer modelando, modelaciones. ¿Cómo se iba a partir de esto? Primero, supongamos una carga que se encuentra en la barra de 138. ¿Ya? Lo que va a hacer este estudio va a modelar, va a ser de que la carga inyecte una cantidad de 1 amperios de corriente de quinta armónica al sistema. Y una vez que inyecte el sistema, va a hacer las mediciones en cada barra, cómo actúa. Es decir, se inyecta a una barra y vas a hacer mediciones en todo el CEIN. Obviamente cuando yo les estaba comentando el tema de los filtros, yo les estaba comentando, el tema de los armónicos es lo siguiente. Los armónicos afectan al sistema, pero no solamente al sistema, sino hasta la misma carga, ¿no? Es por eso que lo que hace el estudio también es hacer un ingreso de corriente y que la misma corriente también afecte a la carga. Ahora, vamos a ser un poco más estrictos, ¿no? Ustedes más o menos conocen, o por lo menos tienen nociones de lo que es el sistema, el CEI, ¿no? El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el lado de 60 kV? ¿A qué me refiero? Hay una buena cantidad de interconexiones, por así decirlo, entre el lado de 60 y el lado de 220, ¿no? Ahí se toma un pequeño cambio. Si consideramos el sistema, acá tengo otro. Regresame. A ver, mil disculpas. Ya estamos cerca. Espero. Ya está. Ya. A ver. Voy a dejar esto acá antes que lo vuelva a mover. Ya, estamos hablando del sistema de 60 y 220, ¿no? Es decir, el sistema de 200 vamos a suponer que es esta parte, 220 kV. Y el sistema de 60. ¿Qué es lo que yo les estaba explicando? Es decir, existen varias interconexiones entre ambos sistemas. ¿Cómo maneja esto el estudio? ¿No? Lo que va a hacer el estudio es, de la misma manera que ha trabajado en la parte de abajo, lo que es inyección de un amperio de corriente armónicos, va a trabajar acá. ¿Cómo? Va a agarrar todo este sistema, toda esta interconexión que hay entre el 60 y el 220 de esta manera. Solamente voy a tomar un ejemplo. Aquí va a ser la inyección. Lo mismo para los tres. Pero las corrientes van a ser estas de acá. Es decir, la salida de estas tres corrientes, póngale A, B y C, la suma de estas te va a dar 1 amperio. Es la manera como está trabajando este estudio. Bueno, yendo a los resultados, esta es una tensión en Chavarría. Es decir, lo que se ha hecho ahí es, todas las inyecciones que han habido en esta tensión están acá, ¿no? ¿Qué es lo que ha arrojado? Pueden ver la parte de arriba, Pucallpa, de 138. Digamos que es la fuente que ocasiona la mayor pérdida en Chavarría, la mayor distorsión de tensión en Chavarría. Tomemos otro ejemplo. Este es Moquegua, tensión en Moquegua 220 por inyecciones unitarias individuales de la fuente. Ah, mira, Puno. ¿Se dan cuenta? La primera es Pucallpa. Si tomamos otro, es Puno. Es decir, las fuentes son distintas y se tiene que trabajar mitigando primero a las fuentes mayores para luego ver cómo reacciona el sistema. Esta es una lista de más o menos las barras
que están inyectando una buena cantidad de armónicos y que ocasionan distorsiones en el sistema. En primer lugar está Pucallpa, ¿no? Ya se está trabajando en un SBC, me parece, en Pucallpa, para poder mitigar ese tipo de problemas. Para terminar esta parte de la exposición, se tiene que tener en cuenta, primero, de manera resumida, como les he dicho, el factor de potencia. El factor de potencia tiene que estar dentro del rango admisible de la norma, 0.96 si es que no me equivoco. Los armónicos son producidos por el consumidor final, como les digo, es una carga no lineal, ¿no? Y es lo que crean los problemas. Los condensadores son muy solitarios equipos electrostáticamente en subestaciones, eso es cierto. Los filtros son equipos diseñados para reducir la distorsión armónica en la barra, bass en inglés, y así como la corrección del factor de potencia en la instalación. Se debe hacer periódicamente monitoreos a los filtros para verificar su característica. Y finalmente, les comento de manera rápida y general lo que mi área hace. Lo que nosotros hacemos, trabajamos en todo lo que son equipos de alta tensión. Es decir, todos los equipos a partir de 72.5 para arriba, ¿no? Trabajamos de 138, 170, 220, 550 son los equipos que mayormente nosotros estamos trabajando. Y obviamente que cada equipo tiene una fábrica, ¿no? El primero que está a la izquierda es el interruptor, ¿no? Ese, como les comenté, es el equipo más caro y es el equipo que es necesario proteger también. A sus costados están primero los transformadores de medida y al final está el pararrayo. ¿Quién está primero? El transformador de corriente, el transformador de tensión y luego el pararrayo. Esas son más o menos, esas son sus nomenclaturas en Suecia, ¿no? LTB para el interruptor, IMB para el transformador de corriente, CPB para el transformador de tensión, Exilin o Pexilin dependiendo de la solución para los pararrayos. Esto es en Suecia. En India también trabajan con interruptores y con el seccionador que está al último. La manera de operar es la misma. El interruptor lo que va a hacer es interrumpir la corriente, ¿no? Sin embargo, las soluciones varían dependiendo de las características eléctricas que son necesarias en las subestaciones. Estos equipos de India solamente, bueno, la fábrica los trabaja hasta 72.5 kV, ¿no? Entonces, para este tipo de rango de tensiones nosotros vamos con estos equipos, o mejor dicho, trabajamos con estos equipos. Luego vienen de Estados Unidos los tanques muertos, los interruptores de tanque muerto. ¿Qué son esas cosas que están ahí en la parte de abajo de los bushings? Son los transformadores de corriente. Esto es Italia. El PAS es una solución híbrida. Dentro de su cámara está tanto un interruptor como un seccionador, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que hace esto es reducir el espacio en las subestaciones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Algo que está tomando bastante fuerza en estos últimos años, la solución GIS. Una solución más compacta, todo lleno de gases F6, que dentro se encuentra el interruptor, seccionador, transformador de corriente, transformador de tensión, pararrayo, todo se encuentra dentro de este equipo. Una subestación es bastante grande, mientras que una GIS de 245 puede llegar desde esta puerta hasta antes de la pizarra. Se acabó, ese es todo tu bahía. La reducción de tamaño es inmensa. Por último, los equipos de lo que yo estoy comentando. OpenRack, al aire libre, y el tema de las celdas, los abacus. Nuevamente para agradecerles a ustedes la oportunidad, a la universidad, para agradecer la oportunidad de haber expuesto este tema. Como les digo, yo lo que vengo acá es transmitir lo que me están enseñando. Este es un tema bastante interesante y es la razón por la cual apenas me dijeron de que deseas exponer, yo vine inmediato. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero y ahora pasaremos a la ronda de preguntas.
Por favor,